Bobinas magnetizadas, condensadores, carbón, cristales, cintas planas de metal, varios elementos que nos pueden servir para transformar ondas sonoras en electricidad y con ello construir micrófonos. Los micrófonos son los encargados de transformar la energía acústica en energía eléctrica y las diferentes formas de transformar esta energía acústica en energía eléctrica da lugar a los diferentes tipos de micrófono y a su clasificación según su construcción y la forma de captar el sonido, clasificándolos según su directividad y el diagrama polar. Hay diferentes tipos de micrófono, pero les explicaré las dos más grandes familias que son las más utilizadas por los profesionales del sector y sin duda son los más fabricados. Estos son los micrófonos dinámicos o de bobina móvil y los micrófonos de condensador. Según su construcción, los micrófonos pueden ser dinámicos o de bobina móvil. Este es un micrófono utilizado en sonorizaciones y eventos musicales tales como conciertos y teatros. El funcionamiento es el mismo que los generadores de corriente alterna. Las ondas acústicas hacen vibrar una membrana solidaria a una bobina de cobre. Esta bobina está introducida dentro de un campo magnético creado por un imán. El repetido movimiento de las bobinas dentro de este campo magnético produce una energía eléctrica y esta energía eléctrica es la señal eléctrica que vamos a utilizar. Es igual a un altavoz, pero a la inversa. Los micrófonos de condensador son micrófonos más usados en estudios de grabación, debido a su gran sensibilidad. El funcionamiento de este micrófono está basado en el principio de funcionamiento del condensador. Si un condensador de una placa tiene movimiento respecto a la otra, la distancia entre ellas varía, y por lo tanto también varía la capacidad de carga del mismo. El movimiento de la placa libre provoca que el condensador demande o rechace una carga de electrones. Este movimiento de electrones es capaz de producir la señal eléctrica que necesitamos. Como es lógico, para usar este micrófono necesitamos alimentarlo eléctricamente y para cargar el condensador y alimentar un pequeño previo se necesita, por ser muy baja la señal que genera este condensador, muchas veces incorporar filtros y atenuadores. Los micrófonos de cinta. Formados por una fina cinta de metal conectada a un imán, las vibraciones que producen las ondas sonoras hacen que la lámina vibre y en un campo magnético se genere una señal eléctrica. Son delicados y caros, pero de altísima calidad para grabar instrumentos de viento como flautas y clarinetes. Todos los micrófonos, independientemente de su construcción, pueden tener formas de captación iguales. Por ejemplo, la directividad es una de las principales características de los micrófonos y define el tipo de captaciones de estos. Tenemos que tener en cuenta que para la propagación del sonido es diferente según la frecuencia que se esté propagando. Por ello, la captación de sonido será muy diferente. A rasgos generales, siempre serán direccionales las altas frecuencias y las bajas no tan direccionales. Así, cuando se define el diafragma de captación, un micrófono se dará para distintas bandas de frecuencias con más percepción para agudos y menos omnidireccionales para graves. Según el tipo de diafragma polar, encontraremos tres grandes grupos de captación. Los más usados son los omnidireccionales, unidireccionales y cardioides. Los omnidireccionales son los que captan el sonido en todas direcciones. No influye la posición del micrófono, la captación. Son muy usados en teatros, platos de TV. También se usan mucho en estudios para grabación. Por lo contrario, tienden a realimentarse y por eso no se usan mucho en conciertos. Los micrófonos unidireccionales. Estos solo captan una dirección. Los más conocidos son los micrófonos de cañón, muy usados en el cine para captar el sonido desde una cierta distancia y así no interferir en la imagen. También es muy utilizada para captar sonidos de ambiente como sonidos de tráfico, animales, etc. Los micrófonos cardioides son del diafragma polar. Es una curva con forma de corazón. Por eso su nombre. Es una directividad más utilizada porque no sufre una atenuación muy fuerte, hasta los 90 grados, y esto permite una cierta libertad de movimiento en la fuente. Un buen micrófono tampoco debería repercutir en variaciones de timbre, pues la respuesta en frecuencia se mantiene para todo el rango. Otra ventaja es que en su parte trasera tiene su atenuación máxima, perfecto para usar como un micrófono de mano. Así evita captar las señales de mano sobre las del micrófono y evita la realimentación. Dentro de los cardioides encontramos otras directividades con pequeñas variaciones, como es la hipercardioide, con un poco más de unidireccional que cardioide, pero menos que la direccional.
Estos han sido los diferentes tipos de micrófonos y sus funcionamientos, por lo que esperamos que finalmente hayan podido saciar su curiosidad al respecto de los diferentes tipos de micrófonos.